La Organización Mundial de la Salud define la ludopatía como una enfermedad crónica. Pero ¿sabe usted cuáles son las características de una persona que padece el juego patológico? ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son las causas de caer en esta enfermedad crónica? ¿Sabe cómo vivir con una persona que padezca de ludopatía? Pues todo esto lo vamos a estar respondiendo en tan solo minutos acá en Soluciones. Tenemos invitados especiales quienes además son especialistas en esta materia. Recuerden que su participación para nosotros es importantísima y pueden hacerlo desde ya a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Ludopatía. También pueden hacer llegar sus mensajes a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. Ya regresamos. La ludopatía, el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones, como se los indicábamos al inicio del programa. Nuestros invitados de hoy, Laila Edward, quien es especialista en terapia psicoemocional, y también Luis José Uzcategui, psiquiatra. Bienvenidos, gracias por haber atendido a nuestra invitación el día de hoy para hablar sobre este tema tan interesante que es la ludopatía y que ustedes me van a ayudar a definir iniciando esta conversación. Mil gracias. Iniciemos con usted. Bienvenida. Bueno, con el trabajo que he visto con las personas en adicciones, la ludopatía, cuando es una adicción, es una enfermedad, pero lo que vemos es que cuando vienen familiares, tratan al paciente más bien con otros nombres, que es estar descuidando la familia porque ellos no identifican muy bien lo que está pasando. Y sabemos que es una enfermedad y que es impulsiva, ¿ok? Y es esa adicción sin sustancias. Ellos al inicio no necesitan ningún licor, ninguna droga, ningún alcohol para que puedan jugar. Es inconsciente el impulso que tienen por jugar y cada vez más. Entonces, cada día de su vida van aumentando, es como si necesitaran seguir jugando en exceso para que puedan seguir satisfaciendo esos impulsos y también esa excitación que sienten en el momento y esa fantasía de que inmediatamente yo voy con esta, seguro que la pego y luego, porque algunos tienen ganas de retirarse, tan pronto pegue esta, ya me voy, pero eso se lo dicen a cada jugada, a cada apuesta, a cada momento que están jugando, claro, que están en la apuesta, que están acompañados. Hay muchas cosas que suceden a la par en la familia de este ser que en este momento está entregado a sus impulsos. José Luis, ¿cuáles son las características de una persona o Luis José, que pueda caer en este tipo de enfermedad, en el juego patológico, en la ludopatía? ¿Qué características tiene esa persona? Claro, claro. Bueno, es muy importante tener bien definido que es una adicción a comportamientos, porque si por ahí se empieza a tener claro, las cosas se hacen mucho más fáciles para orientar cualquier estrategia, tanto diagnóstica como terapéutica. ¿Y a qué comportamiento es que es adicto este cerebro? Apostar. No tanto a jugar, porque jugar todos jugamos, pero si le agregas el apostar dinero y cada vez cantidades más altas. De modo que el juego patológico, que es el criterio moderno sobre ludopatía, es apostar cada vez más dinero para encontrar exaltación, para encontrar gratificación. Y es muy interesante porque científicamente se ha demostrado que las redes cerebrales que se activan con el consumo de sustancias, por ejemplo la cocaína o el alcohol, son las mismas redes cerebrales que se activan cuando un individuo cae en este tipo de adicción a comportamientos. ¿Qué sucede con esta persona? Pues que mantiene de una forma recurrente las apuestas, cada vez a mayor cantidad, pero además de eso es muy característico en el individuo que tiene problemas de adicción a comportamiento, porque hay otras adicciones a comportamiento, como por ejemplo el abuso de internet, el sexo exagerado, que su vida está circunscrita a una idea, a una emoción, a una creencia, a una impulsión, y es el apostar, el apostar.
apostar cada vez en circunstancias más difíciles, más complejas para él y para su grupo social. Otro hecho que también es muy significativo en estos pacientes es que ellos generan estados emocionales muy difíciles tanto para ellos como para la relación social, porque pasan por mucha ansiedad, mucha depresión, trastornos del comportamiento, y muchas veces estos problemas se convierten en factores de comorbilidad, de modo que no solamente es el paciente que tiene esta necesidad de apostar grandes cantidades de dinero y tiene problemas de juego patológico, sino que también tiene otra serie de problemas psiquiátricos en los cuales es importantísimo definir muy bien, y entran en el campo de un criterio muy novedoso que existe actualmente, que es la patología dual. Ningún paciente adicto o es muy difícil que esté ajeno a este tipo de situación en la cual siempre comparte otro tipo de patología. De modo que son dos cuadros y hay que tener mucho cuidado que el abordaje profesional y científico debe ser para esos dos cuadros. Por un lado, el problema de adicción y por otro lado, la patología que lo acompaña, que generalmente son trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Laila, ¿cuáles son esos inicios o cómo pueden ser esos inicios de una persona en la ludopatía? Vamos para allá completando un poquito hacia dónde puede ir y qué otras cosas puede causar cuando ya estás en el impulso del juego y de la apuesta. Estas personas suelen también ir mucho a la mentira, empiezan a mentir en sus familias. Empiezan también a ir hacia robar, no solamente vender cosas en la casa para que ellos puedan jugar. Entonces entra en otros linderos que no eran la apuesta, pero ahora está mucho más grave. Y muchos inician como con la esperanza o con la fantasía de que voy a tener dinero rápido. Okay. Otros inician porque tienen un problema y quizás no saben cómo solucionarlo, al igual que cualquier adicción. Como sabemos, unos van por el alcohol, otros van por la droga, otros fuman en exceso y otros pues eligen la apuesta, porque es un momento donde ellos están totalmente dedicados a hacer algo en particular y su mente no está enfocada en el problema que los está acarreando en ese momento. Pero eso se va agravando y en la familia todavía no se está notando demasiado esa ausencia de esa persona que puede estar horas dedicada a la apuesta. Casi no lo hacen en casa. Algunas personas se pueden quedar en casa apostando a través de la internet, pero mayormente van hacia un lugar. Centro de apuestas. Sí, aunque en el país no haya casinos, aunque en el país no haya bingos, aunque en el país, no estoy hablando solo de aquí, habrá otros países, porque la ludopatía está generalizada, pues como todas las adicciones, la hay en todas partes del mundo. Pero ¿cómo inicia esta adicción? O sea, ¿cuáles son esos principios o esos inicios que tiene una persona que pues termina convirtiéndose en un jugador compulsivo, en un ludópata? Sí, hay diferentes modelos para el inicio, ¿no? Como toda situación mental, ¿no? No todos se inician de la misma forma, dependiendo de muchas variables, ¿no? Unos son porque están, por ejemplo, pasando por episodios difíciles emocionales, una ruptura de pareja, y entonces se empiezan a acercar a sitios donde puede hacer este juego directamente en persona, porque está el otro juego que es la apuesta online, que tienen formatos cerebrales diferentes, ¿no? Es decir, la activación del cerebro no es la misma estar jugando con una computadora o a través de internet que ir a un sitio donde hay más personas, donde hay más individuos, donde hay interacción social. Entonces puede ser que una circunstancia emocional le permita abrir ese compás, ¿no? Puede ser también que las relaciones afectivas le ayuden a ir allí, es decir, van en grupos de amigos, empiezan a ir como algo muy circunstancial y luego posteriormente va quedando. Pero acordémonos que todo comportamiento mental es una sumatoria de variables, porque podríamos plantear por qué muchas personas hacen eso y no caen en situaciones de juego patológico. Claro, hay una predisposición que va desde factores psicológicos, factores ambientales, factores familiares, hasta factores genéticos. De modo que también dependiendo de la presencia de esos factores, vamos a estar condicionados a poder entrar en cualquier de estas situaciones, en cualquier de estas dimensiones adictivas, ¿no? ¿Se puede heredar la ludopatía? Todo se hereda. Y también se copia. Claro, no, todo se hereda. Nosotros somos los humanos sistemas genéticos,
Sin duda, si hay otras variables, como por ejemplo familias en las cuales tú puedas copiar esa conducta, pues va a favorecer. Pues familias donde haya la cultura de jugar a lo mejor algún juego de mesa, por allí también podría iniciar. Los juegos de mesa son más recreativos y ayudan mucho a la persona a tener más bien otras redes en sus mentes de estrategias, y esos juegos no llevarían mucho. Sin embargo, depende cómo lo hacen en casa. Si lo hacen a través de apuestas y esta persona, aparte de aprender un ajedrez, un backgammon, un ludo, todos los juegos Claro. de mesa que son favorables para el cerebro, pero dependiendo también cómo es el impulso de ese momento o cómo es la educación en este hogar en aquel momento. Si lo hacen por apuestas o todo en casa se lleva, te apuesto que tú no puedes hacer tal cosa y te apuesto esto otro. De esta manera ellos van ya acostumbrándose a tal la palabra que cuando están en el colegio pueden apostar con los amigos. Ya hoy en día no se juega a las metras, pero se juega a muchísimas otras cosas, y por ahí pueden hasta desde jóvenes edades. Y por supuesto, el dinero que tienen es una mesada que puede darle sus padres. Por lo tanto, las apuestas no son grandes sumas de dinero, pero por ahí se va creando un hábito. Por ahí los Claro. pensamientos, la mente se va ajustando a esa fórmula. Y cuando crecen y tienen ellos la posibilidad de hacer su propio dinero, entonces las apuestas podrían ser mayores. Ahora en la familia también, después cuando llegue el momento de cómo pasa con la familia y cómo notar que estas personas están más fuera que adentro y las consecuencias. Las consecuencias, justamente vamos a hablar de eso en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. También mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Ludopatía. Ya regresamos. Continuamos acá en Soluciones conversando sobre la ludopatía. Les había dejado una pregunta al aire. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, las consecuencias es el deterioro que genera toda adicción. Hay dos criterios muy interesantes que se trasladan de la adicción de sustancias a el juego patológico, que es la tolerancia y la abstinencia. ¿Qué es tolerancia? Cuando cada vez se necesita consumir más o tener más actividad o más acción conductual, en este caso apostar y jugar, porque es insaciable. Y otro factor muy interesante que es la abstinencia, ¿no? Estos individuos cuando no juegan generan estados emocionales muy incómodos para ellos y para la familia. Y no necesariamente tienen que hacer transgresiones como robar, etcétera, sino que inclusive pueden llegar a conductas muy riesgosas como el suicidio, ¿no? Hay un alto porcentaje de suicidio en los trastornos de adicción. De modo que estos dos son elementos inclusive clínicamente para hablar de que un individuo tiene juego patológico, hay que tener mucho cuidado si presenta tolerancia y abstinencia, porque estos son comportamientos del cerebro. Entonces, si nosotros queremos realmente ser técnicamente serios, pues tenemos que ver si su cerebro ha caído en estos dos tipos de funcionamiento. ¿Puede estar asociada también con otra enfermedad o producir alguna otra enfermedad, la ludopatía? Podemos responder eso cuando hablamos un poquito más de características, porque Ok. en la parte familiar es muy importante escuchar, porque muchas personas acompañan un ludópata que al principio no reconocen bien lo que está sucediendo, solo notan la ausencia, solo notan el cambio de humor, solo notan que puede amar a sus hijos, sea mujer u hombre. La ludopatía no tiene sexo definido, es cualquier persona que tenga esas características que el doctor mencionó y todo lo que viene con ellos y en su familia. Entonces, las consecuencias en la familia son muy graves, porque el cónyuge o el acompañante, la pareja, los hijos, empiezan a pensar que es algo malo con ellos, es algo Claro. diferente con ellos, porque están siendo vejados, no están siendo que les preste atención.
el dinero, el bienestar, la comodidad, la comunicación en la casa se ve mermada por la ausencia misma de ese apostador, por ese ludópata. Y a veces se encuentran e inician choques entre cónyuge y familiares de esa persona, porque empiezan a pensar que su pareja no lo entiende, que su pareja no lo apoya. Y esta pareja piensa a la vez que sus padres le dieron muchas facilidades, muchas riendas sueltas, como se dice, para que haga lo que le dé la gana. Y ahí empieza a deteriorarse y la familia va destruyéndose. Muchos consiguen solución en divorcio, pero ahí no está la solución, porque eso no le quita al ludópata su apuesta y su enfermedad. Ahora sí, hay parejas que tan pronto, o sea, la idea es que tan pronto empiecen a notar un cambio en la persona, que empiecen a buscar soluciones, y lo hay. De hecho, cuando ya hablemos de soluciones, hoy quizás lo saque de una vez, que podemos nosotros ir a eso, aparte de las consultas que puede ir las organizaciones, algunas sin fines de lucro que puedan ayudar, como en todas las adicciones las hay. Pero ¿puede producir alguna otra enfermedad psicológica o otro padecimiento físico? Claro, hay lo que se denominan los trastornos inducidos por el comportamiento, en los cuales va desde la depresión, trastornos de ansiedad muy severos, puede activar cuadros, por ejemplo, bipolares, es decir, trastornos bipolares, trastornos inclusive un poco más complejos, más serios, como la esquizofrenia. E indiscutiblemente que también altera situaciones inducidas sociales, ¿no? Hay caos familiares muy importantes, y aquí es muy útil empezar a tener esa visión futurista que ya se está percibiendo en los modelos de salud mental actuales, y es que, por ejemplo, el uso del dinero de la forma como lo utiliza el que tiene problemas de juego patológico también se ve en otros escenarios, como por ejemplo el corrupto. El corrupto es un individuo que tiene una adicción, y en este caso es a qué, no a jugar, sino a conseguir dinero a través de la transgresión. No le importa lo que sea, no le importa llevarse de por medio la sociedad. Generalmente son individuos que tienen posiciones políticas, económicas de cierta importancia. De modo que también podemos hablar de la enfermedad de la corrupción como una adicción. Y aquí pues podemos abrir más el compás, y es el juego de la vida. ¿Qué es la vida? La vida es una interacción donde todos tenemos que jugar poniéndole humor, poniéndole inteligencia, poniéndole creatividad. Bueno, en el mundo de la política y en el mundo de la economía se está viendo que estos individuos no le ponen humor, no le ponen creatividad, no le ponen dignidad, sino lo que le ponen es transgresión. De modo que existe también una estructura cerebral en estos individuos que los hace llevar a dañar extremadamente a la sociedad. Y hay un factor importantísimo, te lo cuento rápidamente. Un indicador para saber si un individuo tiene ciertos trastornos de adicción es que si se logra que este individuo deje de participar en esa conducta adictiva, cuando regresa lo hace más intensivamente. Se ve también mucho en el consumo. Un individuo deja de consumir una sustancia y cuando regresa lo hace intensivamente. Bueno, los corruptos, obsérvenlos. Cuando se les da chance de que regresen, son más corruptos que nunca. Son más corruptos que nunca. El tema del juego patológico se puede trasladar también a otros sectores o a otros ámbitos, como por ejemplo la política, puede ser. Estamos viviéndolo. Yo creo que hoy en particular, es un día muy angustioso para muchas personas que estamos viviendo el día de hoy, y puede tender a confundir, porque algunos quieren apostar, entre comillas lo pongo, porque estamos hablando de poder vivir mejor, de apostar a comprar alguna moneda que está subiendo, pero inmensamente y muy continuo. Sin embargo, no se sabe, porque eso es un juego. Si lo haces y luego cambia, entonces estás perdiendo. Si lo haces y luego gana, entonces estás ganando, ya que estamos hablando definitivamente de dinero en sí. Y muchas personas hoy estamos puedo decir estamos, de alguna u otra manera, pero los ludópatas están aún más, o las personas interesadas en tener ese más de dinero, en aprovechar el auge que está sucediendo en este momento, en estas 72 horas de las personas que están viviendo hoy en Caracas, bueno, en Venezuela. El juego patológico, o en el juego patológico, el dinero, digamos, es siempre el objetivo lo que mueve a ese jugador compulsivo.
Sin duda, si no fuera patológico, si no fuera lo que todos hacemos para distraernos, para participar, en socializar, y por eso es que es tan interesante cuando vemos que este mismo comportamiento con el dinero se da en otros individuos que tienen poder o que tienen actividades vinculadas al dinero, ¿no? Por ejemplo, estos individuos, cuando nos preguntamos en la circunstancia venezolana, ¿cómo es posible que esté pasando este desastre, esta situación tan Difícil. dañina y dolorosa para todos los humanos, que se nos están muriendo personas? ¿Cómo es posible que hoy estemos Venezuela en este caos terrible? A veces no se entiende, y claro, hay que ser muy comprensivo cuando se le hace esa reflexión en el ambiente social, familiar, pero es que son individuos enfermos. Dostoyevsky, el gran escritor ruso, describe él era un jugador, en uno de sus libros, El jugador, él describe dos características en su genialidad, sin saber que lo estaba haciendo, del jugador patológico, y una es que cuando él describe el personaje de su novela, que era él dice, y tenía una técnica perfecta para nunca fallar en el juego, y cuando fallaba era porque perdía la concentración. Ese es un individuo que cree que tiene Imagínese. una técnica perfecta para ganar, indiscutiblemente está fuera de la realidad. El otro dimensión muy interesante también de Dostoyevsky es que él decía, es que el jugador tiene un orgasmo sensorial. Y evidentemente el jugador no tiene que ganar, porque perdiendo también genera toda una respuesta muy de neurotransmisores que se va a reflejar y que es lo que él busca. De modo que ganar o perder para él es parte de su dimensión patológica. Lo estamos viendo en la sociedad política venezolana, desgraciadamente, donde para ellos el perder es tan motivante como el ganar, Como el ganar. sin importarle que estén destrozando a muchos humanos. Ahora bien, en Venezuela, en relación con este tema, ¿cómo estamos? Más allá de pues la situación que muy bien han descrito, pero hay pacientes, van pacientes a buscar ayuda cuando creen o están afectados por esta enfermedad crónica. Sí, he recibido en consulta mayormente a familiares de ludópatas, porque al inicio ellos simplemente les dicen a los demás, esa es tu impresión, no es tan grave, es como cualquier adicción. Lo ¿No primero, consideran ellos que están enfermos? ellos dicen en cualquier momento que yo quiera dejo de jugar. Es lo que les dicen a sus familiares, pero simplemente no lo hacen. Entonces los familiares van buscando ayuda y de ahí algunos adictos, no todos los familiares van, ellos sí llegan, pero algunos adictos sí llegan a consulta. Y lo que necesitan es realmente una buena redirigirlos, trabajar en este momento en algunos cambios de pensamientos, algunos cambios de creencias, dar más confianza, porque algunos hasta llegan a tener baja autoestima y creen que con hacer más dinero van a recuperar su estatus. Entonces, trabajamos en todas estas áreas de autoestima o de baja valoración o de soy valioso por lo que soy y no tanto por lo que gano, llevamos hacia esa parte terapéutica cuando llegan. Y sí hay personas que se recuperan porque la ludopatía es recuperable. No puedo decir que en semanas. A algunas personas les toma meses, a otros les toma años. Depende de cómo ellos regresan a ese juego, con qué potencia lo hacen. Cuando en ese caso estamos hablando de esas personas que pues juegan, que apuestan, pero cuando se habla de un jugador compulsivo con la vida política o con la vida social de una nación, vamos a ponerlo este ejemplo, cómo se acepta que realmente estás padeciendo una enfermedad crónica, patológica? Lo que pasa es que estamos en una situación demasiado caótica, ¿no? Porque la sociedad fomenta eso, nuestras culturas están fomentando eso, y en Venezuela uno de los fenómenos que se está dando es que la transgresión es una referencia que se pone caretas de moral, de ética, inclusive hasta de inteligencia. Entonces cuando la transgresión es lo que se fomenta en dimensiones de poder o en dimensiones sociales, se integra, se le abre las compuertas, se fomenta que esto sea así. Lo estamos viendo como hay padres que están en situaciones muy comprometedoras de alta transgresión y sus hijos están siendo beneficiados con la conducta del padre y además con la transgresión económica, ¿no? De modo que pues tenemos una desgracia. Podríamos decir que aquí no es que hay subregistro, sino que aquí es que el registro todos los días. Hay situaciones que se
positivas para que hayan registros más altos, pero como es una sociedad insulsa, enferma, atropellada, pues eso es un honor ser, imagínense, es un honor ser un jugador compulsivo a la transgresión. Wow. ¿Hay un tratamiento para esta enfermedad? Eso me lo van a responder en la próxima parte, cómo es el tratamiento y cómo vivir con un ludópata, ¿en la casa o en el país? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones hablando de la ludopatía. Continuamos acá en Soluciones conversando con los especialistas Luis José Uzcategui, psiquiatra, y Laila Edward, especialista en terapia psicoemocional. Les había dejado una pregunta al aire y era sobre el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para una persona que pues padezca ludopatía, que sea un jugador compulsivo? ¿Qué hacer? Ajá. Podemos empezar con que se puede apoyar con algo que para las adicciones nació hace muchísimos años y podría ser los mismos 12 pasos, porque como la adicción varía, entonces aunque los 12 pasos nacieron como en un medio más para alcohólicos anónimos, hoy en día hay todo tipo de anónimos. Y ludopatía, por supuesto que también está, tiene sus 12 pasos. Y estos 12 pasos, aunque no los nombremos aquí completos, pero el primer paso para que esta persona pueda entrar en un tratamiento, para que tenga una rehabilitación, es reconocer que es un ludópata. Y ese trabajo a veces es el que más cuesta, el que Claro, lo reconozca. es el más difícil. Ese es el más difícil para la persona. Y luego, de ahí, pues por supuesto, también identificar que hay algo mucho más grande pasando en sí mismo, pasando en sus neuronas, pasando en su vida, que la persona no está siendo capaz de controlarlo, de poder tener dominio sobre sus actos. Cuando nosotros tenemos también ese reconocimiento, podemos dejar un poco los profesionales que nos apoyen o los grupos, porque también hay trabajo individual y trabajo de grupos. Ahí seguimos. Doctor, ¿cuáles otras terapias pueden Este, acompañar ese bueno, tenemos tratamiento? un protocolo que es de gran utilidad sin duda. El primero es el modelo cognitivo-conductual, que busca con este modelo aplicarlo a los pacientes que tengan este tipo de problemas, que ellos puedan entender que sus esquemas mentales están distorsionados, que tienen una cantidad de pensamientos automáticos que les lleva a comprometerse con el consumo de, en este caso, de conductas, que es el apostar excesivamente con dinero. Otro formato muy importante que se puede utilizar es el formato farmacológico de medicamentos. Existen varios neurotransmisores, uno de ellos la dopamina, que es que se conoce como el neurotransmisor de la felicidad. Es el que se activa cuando las personas consumen cocaína, alcohol. También se activa este neurotransmisor cuando el individuo entra en estas fases de corrupción, por ejemplo, desesperada. Sin Ok, duda que todos estos individuos que nosotros nos tienen destrozado el país, su elemento de negociación bioquímico es la dopamina. Bueno, hay medicamentos que pueden ayudar a que esto se estabilice, como otros neurotransmisores también muy modernos, que es el glutamato, ¿no? Pero no entremos en esos detalles. El tercer paquete es el paquete social. Hay que darles apoyo a este paciente. Claro, estamos hablando del paciente que va a consulta, que tiene la claro. opción de un encuadre terapéutico, tanto a la pareja como a la familia, como al grupo social, inclusive al trabajo, ¿no? En sociedades donde están funcionando como sociedades modernas, como sociedades normales, no en este país, se le puede dar hasta el apoyo laboral. Saben que tienen ciertas dificultades y es necesario apoyarlos. Ahora, cuando ya caemos en dimensiones más sensibles, como por ejemplo, bien que sean pacientes que empiezan a hacer transgresiones o que tienen una cultura de transgresión como Venezuela, pues hay que trabajar con dimensiones más amplias,
más grupales, más colectivas, como es, por ejemplo, las leyes. Hay que aplicar las leyes. Hay que poner normativa que tenga ciertos componentes. Una es la prevención y otra es la rehabilitación. Hay un criterio muy interesante de un brillante investigador, un economista, que plantea que la delincuencia, en este caso la corrupción, y en este caso también el abuso de conductas, es cuestión de economía. Si hay pocas normas, si hay pocas leyes, el individuo busca mantener estas transgresiones porque le es más beneficioso la transgresión que la norma. Una persona, estamos hablando de la ludopatía, es una enfermedad crónica, así lo define la Organización Mundial de la Salud. Pero si bien no tiene cura, puede una persona controlarlo, pero también puede recaer. Correcto, podría controlarlo mientras esté en tratamiento y trabajando hacia su rehabilitación a la par del grupo familiar. Y ya se mencionó el grupo laboral, pero no vamos a hablar del grupo laboral, sino de la familia, porque es lo que está ahí constantemente con ellos. Pero podría recaer, porque algunos dicen, ya yo estoy bien, yo no necesito continuar un tratamiento o un medicamento o esta constancia. Entonces, ellos necesitan mantener una constancia porque dependen de eso. Tan pronto dejen, quizás estén bien en un corto tiempo, pero luego hay un pensamiento fantasioso. No, yo lo voy a hacer solo un poquito, ya por distracción. Y no es solo un poco por distracción, porque hay una memoria, que esa memoria va inmediatamente a activarse para que ella, pueda volver a jugar y cada vez más grandes cantidades. Ahí lo salva en que no está en consumo de sustancias, porque a veces cuando regresan a un consumo de sustancias en grandes cantidades, por supuesto que a veces hasta dejan de existir. Pero en este caso es que hay que reanudar y luego ya se hace cada vez más difícil para la persona. Entonces hay que educar a la vez y continuar. Hay que ser constante en ese aspecto, la familia y el ludópata en sí. Luis José hablaba de la prevención y justamente hay una ley en el tema de juego y apuestas como tal, la ley de impuestos a las actividades de juegos de envite y azar, aprobada por la Asamblea Nacional en abril del 2007. Este instrumento legal obliga a los centros de juegos y apuestas a auspiciar charlas, distribuir material informativo, volantes, e incluso montar un stand en sus instalaciones donde haya información sobre el tema de manera preventiva o a manera preventiva. ¿Esto se cumple en el país? ¿Conocen ustedes, tienen conocimiento de ustedes si este instrumento legal se está cumpliendo o desde 2007 a lo mejor han visto algún aumento de pacientes en sus consultorios ludópatas? ¿Cómo ha sido ese comportamiento en este tiempo, de 2007 para acá? Sí, es difícil identificar dónde un ejercicio se está de aplicando memoria. esta prevención. No lo sé, yo no lo he visto, no es posible que en alguna situación, pero no lo he visto. Pero no nos olvidemos que hay un problema importantísimo, que es que la norma se dicta, pero que poco se cumple, ¿no? Es otra de las características de una sociedad cuando está en un conflicto tan grande como la que está en nuestro país, Venezuela, ¿no? Y además de eso, la mejor prevención que tiene una sociedad es lo que hacen sus líderes, los que hacen el comportamiento de esos líderes, porque si no es tan difícil realmente que eso pueda filtrar hacia abajo. ¿Cómo puede, por ejemplo, una institución darle apoyo a un programa preventivo si todo lo que ellos están fomentando como prevención es todo lo contrario a lo que hacen sus líderes? Laila, tu opinión al respecto. Bueno, me gustaría decir que se ha hecho lo posible por cerrar, es como por cohibir, cerrar casinos, cerrar bingos, cerrar, pero esa no es la solución. ¿Okay? La solución no es cohibirte, porque todo lo que está sumamente cohibido es lo que está deseado. Claro. Sin embargo, en el país tenemos muchos lugares aún muy escondidos, se podría decir, y camuflajeados con otros nombres, que son de apuestas. Y estos están mucho más llenos que cualquier cola para alimentos. Entonces, ahí habría que poner un poco de atención. No podría decir que el gobierno, pero cada persona, cada familia, y por supuesto, es como todo. Si yo sigo el ejemplo de mis padres, toda la sociedad puede seguir el ejemplo de un gobierno, porque toma el rol de padres para la sociedad.
y ese no está siendo el mejor ejemplo. Sin embargo, menos mal, y que hay personas que son un poco rebeldes que sí hacen lo que es saludable y que sí imparten educación, tratamientos, rehabilitación, abren oportunidades, dan charlas y están por el país trabajando para ese bien. Lo importante aquí es que la persona tiene que tomar la decisión de ir hasta allí. Porque Claro. sí, sí hay maneras de prevenir, sí hay maneras de solucionar, pero volvemos a que la persona es la que tiene que tomar la decisión. Hablábamos de prevención, está este instrumento legal y pues esto tiene también que ver con la educación y la educación viene desde la casa. Total. ¿Cómo hacer para evitar pues el aumento de ludópatas en el país en cualquier aspecto de la sociedad? Eso me lo van a responder en la próxima parte. En la próxima parte también vamos a revisar todo lo que ha sido la participación de ustedes, nuestros queridísimos seguidores y televidentes a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Ludopatía. Acompañen sus comentarios con esta etiqueta. Los dejamos con la buena nota. Estamos acá en Soluciones ya en la última parte, conversando sobre la ludopatía. Vamos a revisar lo que ha sido su participación a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Ludopatía. Iniciamos con Miguel González, dice, tener vicio o algo o a alguien, sea bueno o malo, puede crear una ludopatía. ¿Una persona puede crear ludopatía? Pasa que hay que diferenciar en lo que se llama tener vicio. Juego patológico, ludopatía es muy preciso, es apostar grandes cantidades de dinero y cada vez más. ¿Siempre el dinero va a ser el objetivo del 100%. ludópata? Ese es el elemento. Laila. Sí, tiene porque para eso lo lleva al apostar, ¿sí? Cuando tú apuestas es que quieres dinero en intercambio, que es diferente a que si tú apuestas ganar una carrera, pero dependiendo de dónde, ganar esa carrera, pues, sabes, eso Claro. es deporte, no es adicción, pero sí definitivamente nos lleva a apuestas. Otra persona, Nelson Arteaga, dice, los ludópatas cuando pierden calla y cuando ganan vocifera. Es un mentiroso. ¿Son características de una persona Bueno, ludópata? son dos formatos emocionales en los cuales pues el ludópata o el jugador patológico lo busca, ¿no? O sea, la emoción en el cerebro de un jugador patológico es ondulante. Va de la tristeza, del fracaso a la excitación y a la exaltación. Esas dos dimensiones necesita vivirlas. Ningún jugador se mantendría en una sola, ¿no? Porque es que implícitamente no hay nadie quien gane toda la vida ni quien pierda toda la vida. Pierde más que de lo que gana, pero Claro. sin duda que se genera un zigzagueo emocional. Viene, por ejemplo, la expectativa de volver, de recuperarse, ese otro estado emocional. Hay otra persona, dice bichito hípico. Trabajo en un centro hípico y he visto bachaqueros, que es este término pues que se ha utilizado en los últimos meses en nuestro país. Dice que luego de revender su mercancía la pierden todo apostando. Pues eso es definitivamente terrible, porque solo imagínate, para esa persona y para la familia de esa persona, todas las colas que han hecho para lograr ese bien y que ellos están vendiendo muy bien, eso lo reconocemos porque... Claro, ¿ok? lamentablemente. Sí, y cómo va, y eso pasa con esos bachaqueros, pero puede pasar en cualquier estatus de la sociedad, no solamente con ellos. Realmente es grave cuando se pierde todo ese dinero y ya tú vuelves con esa depresión de ese momento, porque en este caso no hay más dinero hasta la próxima venta que ellos hagan, que es diferente a personas que sí están sacando de sus cuentas, que están usando sus tarjetas, que tienen acceso a las cuentas de los esposos quizás y demás. Entonces, en este caso está como limitado. Ellos, entre comillas,
tienen beneficio de que se acabó ese dinero y no puedo apostar más. Hay otra persona por acá que nos comenta. Por ejemplo, esta persona dice, Miriam FDA, no creo que sea por falta de leyes, sino porque no se cumplen las que hay, esto respecto a la prevención. Y justamente coincidía con el comentario del doctor. Hay otra persona acá que nos pregunta, Taina, si una persona vive del juego, ¿se considera ludópata? ¿Cómo? O sea, tener un centro de juegos, eso es un... Podría ser, o a No, lo ese mejor es el único oficio que ha buscado, que es jugar y tener beneficios o perder esos beneficios Bueno, a si no través del juego. tiene, que es rarísimo, eso sería muy, muy raro, que no tenga los otros elementos que hablábamos, ¿no? Fijación al juego, 24 horas al día prácticamente está pensando en eso, problemas económicos, problemas familiares, es muy difícil, ¿no? A no ser que sea un empresario, ¿no? Quizás se Claro. refiere a eso, monta Claro. un casino y vive del juego, pero no es, No es, No es no es un ludópata. no jugador necesariamente el patológico. dueño de un negocio Sin como duda, este. sin duda, ¿no? Definitivamente El no. proxeneta no necesariamente se prostituye. Es así. Hay otra persona, el Plagan, dice, difiero que la adicción no tiene cura. Conozco casos de grandes jugadores, alcohólicos y fumadores que dejaron de serlo. Qué bueno por ellos, ¿verdad? Claro, ¿no? Y no se ha planteado que no tenga cura, tiene diferentes respuestas. Una de ellas puede ser que esté en esa situación de control, ¿no? Bueno, muchísimas preguntas al respecto del tema de que estamos tratando el día de hoy de la ludopatía. Carlos Arcolina dice, ser ludópata tiene que ver con la condición de ganar o perder en el juego. ¿Cómo convencer a un ganador que es un enfermo? Bueno, pero este ganador no es ganador siempre. Quizás en el momento que él gana es el peor momento para convencerlo que está enfermo, pero hay una constante. Ese mismo jugador en algún momento está perdiendo y la mayoría de las veces está perdiendo. Y ahí necesitamos estar siempre. Con el ludópata no se puede estar de a poquito, necesitamos ser constantes con la ayuda. Entonces ellos cuando ganan están excitadísimos y nos están mostrando que está muy bien hacer lo que están haciendo. Pero si nosotros somos constantes, la idea es que podamos verlo y hablarle también cuando pierde. No simplemente señalarlo, sino la constancia es muy importante ahí, tanto de los familiares con el ludópata como del ludópata con su tratamiento de rehabilitación. Leila, usted justamente en bloques anteriores nos decía que la ludopatía no está relacionada con algún sexo en específico. Mujer u hombre pueden caer en el juego compulsivo. ¿Pero hay alguna edad más sensible? Estadísticamente la mujer es más, tiene más juego patológico que el hombre, ¿Por qué? porque al estar con más disposición de tiempo, se encuentra con más riesgo de ir, por ejemplo, a casinos, de ir a ambientes para jugar. Tú te encuentras que, por ejemplo, para la socialización de la mujer está abierta las posibilidades de jugar carta entre amigas. El hombre, pues, no es así como tan frecuente, ¿no? Pero estadísticamente eso es lo que existe, ¿no? Y es de suponer que es por las características convencionales de la mujer, ¿no? Sin embargo, en Venezuela, por ejemplo, existen apuestas, digamos que forman parte de la cultura venezolana, que es la apuesta de gallos o las hípicas. Allí, o bueno, tenía la idea yo que a lo mejor los hombres en Venezuela podrían caer más en este tema de la ludopatía por esta cosa Es de posible, ¿no? Yo te estoy dando un registro tradicionales. internacional, pero no Claro. necesariamente tiene que ser válido. De pronto, además hay culturas que favorecen el juego. Ciertas culturas muy vinculadas al juego, pues se hereda prácticamente, ¿no? Recomendaciones. Antes de llegar a las recomendaciones, porque hablaste algo de edades. Ajá. Y algo que me sorprende, no tanto en Venezuela, pero yo soy viajera y he visto en otros países que cuando se llega a una edad de jubilación, para mi sorpresa, empiezan las personas a ir a casinos a pasar la tarde. Porque en un casino, aquí solía haber uno y muchas personas Claro. tienen idea de cómo es, suelen ofrecerte comida, ofrecerte bebida, tratarte como un rey o una reina, todo está muy cómodo, muy acondicionado y empiezan primero como una distracción y luego se encuentran que no puede pasar una tarde sin ir a Ese pasar lugar. la tarde. Le llaman quizás pasar la tarde, pero están ahí apostando constantemente y ahora pasa a una parte peligrosa porque ahora están jugándose el dinero de la jubilación. Y ahí también necesitamos alarma a las familias. Recomendaciones La vida es para un juego. finalizar.
todos andamos buscando emociones, respuestas, motivaciones. Entender de que eso depende mucho de que yo tenga decisión sobre mis conductas, es decir, la calidad de mis emociones, de mi motivación y de mis respuestas depende mucho de la capacidad que yo tengo de conocerme a mí mismo. Cuando pierdo ese conocimiento, cuando caigo en la trampa de una sociedad extremadamente corrupta como nuestra sociedad que actualmente tenemos en Venezuela, o transgresora, o caemos en las circunstancias de el juego o las drogas, pues Claro. estamos perdiendo la posibilidad de jugar a ganador. Juega a ganador y no a perdedor. Laila. Mi recomendación es que la persona se trabaje a sí misma. Cuando yo me conozco a mí mismo, yo voy ubicando dónde están mis faltas, dónde están mis oportunidades, dónde están mis excesos y mis fallas. Autoconocimiento, trabajo personal y puede ser con estos dos profesionales. Hay muchísimos en el país y es eso, es ir para autoconocimiento. Ya tenemos que despedirnos, pero yo voy a hacer y me voy a robar un minutico para responder rapidito a estas dos personas que nos están escribiendo en este momento por Twitter. Jesús Acosta dice, me gusta el juego de azar, pero cuando no tengo, no tengo. ¿Sufro de ludopatía? No, porque él mismo le está poniendo límites. Cuando no tengo, no tengo, así. No va a pedir Peter prestado. Merca dice, buen día, soy jugador, pero llevo estadística y un montón que puedo perder a la semana. ¿Soy ludópata? Lleva A lo mejor estadística. tiene un tipo de ludopatía o de juego Un patológico. porcentaje. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Laila Edward, y especialista en terapia psicoemocional, y también Luis José Uzcategui, psiquiatra. Gracias por habernos acompañado el Muchas día de hoy gracias acá en por la Soluciones. invitación. Muchas gracias a ti. A ustedes, muchas gracias por estar allí siempre, todos los días, acompañándonos a las 8:30 de la mañana. Soluciones, mañana también tendremos un tema interesantísimo que vamos a hablar acá en el programa. Recuerden que pueden volver a ver nuestras ediciones anteriores a través de la página web www.globovision.com. Visiten la sección de programas, soluciones. Allí van a tener todos nuestros programas. Ya regresamos. Ya regresamos, no. Tía, ya nos despedimos, los dejamos con mujeres en todo. Ya Albita había pelado los ojos. Chao, chao.